Los gritos en el bosque. El bosque estaba en silencio. Gruesos árboles morados se alzaban altos bajo el oscuro cielo alienígena. Extrañas criaturas se movían silenciosamente entre la hierba. El único sonido era el suave viento hasta que, de repente, un grito rompió la quietud. Era agudo. Era doloroso. Y no provenía de un animal. Un hombre llamado Rey caminaba por ese mismo bosque. Llevaba 3 días en ese planeta alienígena, explorando y recolectando plantas raras. Su pequeño escáner pitaba de vez en cuando, pero nada lo había preparado para el sonido que acababa de oír. Rey se detuvo de nuevo. El grito se hizo más fuerte, más débil, lleno de miedo. «Ayuda, por favor, a alguien». Era una voz femenina. Alguien estaba en apuros. Ri dejó caer rápidamente su mochila y se dirigió hacia el sonido. El bosque se hizo más espeso. Las enredaderas se extendían como garras. El grito se escuchó de nuevo, pero esta vez sonó más débil, como si la persona estuviera perdiendo fuerza. Finalmente, Rey se abrió paso entre los últimos arbustos y se congeló. Allí, a solo 3 metros de distancia, había una mujer alienígena atrapada en una cruel trampa de metal. Su pierna quedó atrapada entre alambres afilados. La sangre le corría por la piel y su cuerpo temblaba. Tenía la piel gris azulada, el pelo largo y oscuro cubierto de hojas y unos ojos brillantes y llenos de terror. Volvió la cabeza hacia él y volvió a gritar. «No, aléjate. No me hagas daño». Ri levantó ambas manos. «Oye, no estoy aquí para hacerte daño». Pero ella no confiaba en él. Sus manos buscaron una roca cercana, lista para defenderse. Ri vio que la trampa no solo era dolorosa, era peligrosa. Si se movía en la dirección equivocada, cortaría más profundo. «Puedo ayudar», dijo con calma. «Estás perdiendo sangre. Esa trampa está hecha para matar animales salvajes». Ella lo miró fijamente, respirando agitadamente, con los ojos muy abiertos. «Humanos, matan por diversión». Rey negó con la cabeza. «Yo no. Lo juro. Solo soy un viajero». «Te oí gritar». No respondió, pero su agarre a la roca se aflojó un poco. Rey se quitó la chaqueta lentamente y le mostró el botiquín de primeros auxilios que contenía. Entonces se arrodilló junto a la trampa. Su pierna estaba hinchada. El alambre le había cortado profundamente el tobillo. «Esto va a doler», le advirtió, «pero me daré prisa». Ella asintió apenas. Ri sacó una pequeña herramienta de su cinturón y desbloqueó con cuidado el mecanismo de la trampa. Tardó un minuto entero, pero finalmente, ¡zas!, el metal se abrió. Ella jadeó y retiró la pierna. La sangre brotó a borbotones. Rey agarró las vendas y las apretó con fuerza contra la herida. «Necesitas mucho cuidado», murmuró. «Aquí fuera te vas a infectar». «No puedo volver», susurró ella. «Me abandonaron. Dijeron que no merecía». Ri la miró a la cara. Estaba más que herida. Estaba rota. No sabía quiénes eran. Pero era evidente que la habían dejado allí para morir. «Me llamo Ri», dijo con suavidad. «¿Cuál es el tuyo?» Ella parpadeó lentamente. «Vetra». «De acuerdo, VR. Voy a cargarte. Tengo un pequeño campamento no muy lejos de aquí. Allí estarás a salvo». «De acuerdo». Dudó. Finalmente, asintió. Ri la levantó con cuidado en sus brazos. Era más ligera de lo que esperaba. Tenía el cuerpo frío. Sus ojos se clavaron en su rostro como si intentaran leerlo. El camino de regreso al campamento fue duro. El bosque estaba lleno de ramas afiladas y sombras móviles. Cada sonido ponía tensa a Batra, pero Rey siguió avanzando paso a paso hasta que su pequeño refugio apareció a la vista. La colocó sobre una colchoneta y empezó a hervir agua. Bra observó el diminuto espacio. Solo una lámpara solar, algunas herramientas y paquetes de comida. «¿Por qué me ayudas?», preguntó en voz baja.
Ri miró por encima del hombro. Porque nadie más lo hacía. Durante un largo instante, no dijo nada. Afuera, el bosque volvió a quedar en silencio. Pero dentro de ese pequeño campamento, algo había cambiado. Dos desconocidos de dos mundos muy diferentes se habían cruzado, y solo una cosa era segura. El grito que lo inició todo había traído a la humana correcta. La lluvia empezó a caer fuera del refugio. Ri se sentó junto a la alienígena, Bra, observándola dormir. Su pierna estaba envuelta en vendas limpias y su respiración se había calmado. Pero profundas arrugas de miedo aún se reflejaban en su rostro, incluso en reposo. La habían dejado en esa cruel trampa como un cebo. ¿Pero para qué? ¿Una advertencia? ¿Un castigo? ¿Una cacería? Ri no podía dejar de pensar en ello. De repente, Bra abrió los ojos. Jadeó e intentó incorporarse. Buscó la misma piedra que había sostenido antes, pero ya no estaba. En cambio, encontró a Rey sentado cerca con sopa caliente en un pequeño tazón de metal. No pasa nada, dijo Ri con dulzura. Estás a salvo. Vetra lo miró con ojos cansados. No le dio las gracias. No sonrió, pero se la jugó. Deberías haberme dejado, susurró. Esa trampa no fue un accidente. Se suponía que debía morir allí. Ri frunció el ceño. ¿Quién te haría eso? No respondió. En cambio, miró por la ventana de plástico de la tienda. Entonces dijo algo extraño. Estaban observando incluso cuando gritaba. Tal vez incluso ahora. Ri se levantó y agarró su escáner. Salió y lo barrió por el bosque. El bosque parecía inmóvil, pero en la pantalla, tenues señales de energía parpadeaban, ojos observadores, escondidos entre los árboles. Volvió rápidamente. Tienes razón. Hay alguien ahí fuera. Vetron asintió lentamente. Nunca dejan a la presa en paz. No hasta que deja de respirar. Rey volvió a sentarse a su lado. No eres una presa. Ya no. Pero la voz de Bra era hueca. No les importa. Los de mi especie me abandonaron. Me dejaron en la trampa para que los depredadores pudieran encontrarme. Es un ritual, una prueba. Fallé, hizo una pausa. Y ahora quieren terminarla. Afuera, un gruñido bajo resonó entre los árboles. Rey se levantó de nuevo, llevando la mano al pequeño blaster que llevaba en el cinturón. No nos quedaremos aquí. Te llevaré a lo más profundo de las rocas. No nos seguirán por la cresta. Es demasiado peligroso, demasiado estrecho. Morirás, dijo Vetra con sequedad. También vendrán por ti. Rey se giró hacia ella con una extraña calma en los ojos. Que lo intenten. Ella lo miró como si lo viera de verdad por primera vez. Sin miedo, sin vacilación, solo un hombre humano firme que no huía. Empacó rápidamente. Mantas, comida, botiquín. Luego le envolvió la pierna con cuidado y la levantó en brazos una vez más. Todavía estaba débil, pero sus brazos se extendieron lentamente alrededor de sus hombros. Afuera, el gruñido estaba más cerca ahora. Algo grande se movía entre los árboles. Algo que no temía a los humanos. Algo que había seguido el rastro de sangre de Vetra. Rey se adentró en la noche, abrazándola con fuerza. La lluvia caía fría y rápida. La cresta estaba a solo 1 milla de distancia, pero con este clima, se sentiría mucho más lejos. Una rama crujió detrás de ellos. Ri se giró rápidamente y la vio. Una criatura alta, negra como el humo, con el rostro dentado y brillantes ojos amarillos. Olfateó el aire y luego emitió un gruñido profundo. «¡Corre!», susurró Vetra. Ri no respondió. Él corría entre enredaderas, espinas, lodo y lluvia. Corría con ella en brazos. La criatura lo persiguió, aullando como un trueno. Pero Ri no se detuvo. Conocía cada ruta, cada roca. Había estudiado el mapa. Había planeado rutas de escape. Pero nunca pensó que las necesitaría para esto. Más adelante,
La cresta apareció a la vista. Una subida empinada, rocas afiladas que conducían a un sendero estrecho. Ninguna criatura de ese tamaño podría pasar, pero Ri tenía que alcanzarla primero. La bestia rugió detrás de él, acercándose ahora. Ri sintió temblar el suelo al saltar. Se agachó, se deslizó bajo un tronco y luego trepó por el sendero de la cresta, agarrándose a la roca con una mano y sujetando a Vitra con la otra. La criatura chasqueó las mandíbulas tras él, pero el camino se estrechaba demasiado rápido. Rugió de frustración, sus garras arañando la piedra, pero no pudo seguirlo. Ri se desplomó dentro del hueco rocoso, con el pecho agitado y el corazón latiendo con fuerza. Vetra lo miró a través de mechones húmedos de cabello. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué harías todo esto? ¿Por mí? Ri se recostó, respirando con dificultad. Porque nadie debería ser perseguido así. No me importa si eres alienígena o humano. No habló. Solo lo miró, confundida, y algo más suave. La lluvia seguía cayendo afuera. Pero en ese estrecho refugio de piedra, ya no se sentía una presa. Se sentía protegida. La lluvia había parado, pero el frío persistía. Rey encendió una pequeña fogata dentro del estrecho hueco de piedra. La llama titiló contra las paredes de roca, dando la luz justa para ver. Vetra estaba sentada cerca, con la pierna herida apoyada en una piedra plana envuelta en vendas. Observaba el fuego, silenciosa e inmóvil como una estatua. Rey le entregó una bolsa térmica. «Come», dijo. Ella no la tomó. Él suspiró, la colocó a su lado y se sentó con la suya. El silencio se prolongó entre ellos. Vitra finalmente habló, en voz baja e insegura. «No sabes lo que soy, ¿verdad?» Ri la miró. «Eres de quien saqué la trampa. Basta». «No», dijo ella, sacudiendo la cabeza lentamente. «Soy Ruskari, una casta que una vez gobernó 10 sistemas. Orgullosa, cruel, mi especie. No ruegues. No grites. No confíes en los forasteros, y menos en los humanos». Rey avivó el fuego con un palo. «Suena a una forma difícil de vivir». Soltó una breve risa, seca y amarga. «Lo es. Por eso me arrojaron a la trampa. Rechacé un duelo de sangre. Me llamaron cobarde. Una desgracia». Ri la miró. «Y ahora estás aquí conmigo». Vetra giró la cara hacia la pared. «Estoy muerta para mi gente y tu especie teme a la mía. Deberías haberme dejado». Ri se inclinó hacia adelante, con voz firme pero amable. «No me importa lo que fueras. Vi a alguien sufrir. Ayudé». Vetra lo miró. «¿Y crees que eso te hace especial?» «No», respondió él. «Me hace humana». Ella no respondió de inmediato. En cambio, observó la danza del fuego. Algo en sus ojos parpadeó. Confusión, tal vez incluso culpa. Entonces preguntó, «¿A cuántos de mi especie has conocido antes?» Ri arqueó una ceja. «Eres el primero. Entonces no sabes cómo somos». «Quizás no, pero sé cómo eres tú». Eso la hizo callar de nuevo. Se levantó y caminó hacia la estrecha entrada de la cueva. Revisó el escáner. No había formas de vida cerca. Por ahora, estaban a salvo. «Yo vigilaré». Rey dijo, «Descansa». Pero antes de que pudiera sentarse cerca de la entrada, Vetra volvió a hablar. Esta vez más suave. «Mi padre lideró batallas que aniquilaron puestos de avanzada humanos. Mi primo tiene esclavos. Me criaron para ver a los de tu especie como débiles, sucios, inferiores». Rey no se movió. Solo escuchó. Continuó con voz temblorosa. «Pero tú me cargaste. Arriesgaste tu vida. No pediste nada. ¿Por qué?» Ri se giró lentamente. «Porque no soy tu padre ni tu primo. No estoy aquí para luchar contra el pasado. Solo intento hacer lo correcto». Vetra se miró las manos. No sabía qué decir. Todo lo que creía sobre los humanos,
sobre sí misma, se resquebrajaba como un cristal fino. Cerró los ojos y, por primera vez en su vida, susurró, «Lo siento». Ri no dijo nada. Simplemente volvió a sentarse cerca del fuego, tranquilo y sereno. Y entonces, lentamente, Vetra cogió la mochila térmica y empezó a comer. A la mañana siguiente, volvieron a oír movimiento, suave, calculado, no salvaje. Ri se agachó en la entrada de la cueva y usó su telescopio para ver una pequeña patrulla de guerreros Rascarí, no la bestia de antes. Estos llevaban armadura y se movían con determinación. Vetra también los vio. Su rostro palideció. «Vinieron a terminarlo», dijo. «Mi juicio no ha terminado». Rey apretó los puños. «No dejaremos que te encuentren». «No lo entiendes», susurró. «Si te ven ayudándome, también te matarán». Rey la miró directamente a los ojos. «Entonces asegurémonos de que nunca nos vean». Pasaron las horas. La patrulla avanzaba lentamente por el bosque, rastreando huellas y rastros de olor. Pero Ri era cuidadoso. Dejó señales falsas, pistas falsas, e incluso usó viejas redes de camuflaje para ocultar la cueva. Bra ayudó incluso con su pierna herida. Le mostró cómo su gente rastreaba a sus presas, cómo engañar a sus sensores. Por primera vez, trabajaron juntos. Y cuando terminaron, volvieron a sentarse junto al fuego, exhaustos, pero vivos. «Me sorprendiste», dijo Ri sonriendo. Vetra apartó la mirada, pero una pequeña sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «Me sorprendiste primero». Por unos instantes, el miedo se desvaneció. Ya no lo veía como un humano, y él ya no la veía como una extraterrestre. Eran solo dos personas que sobrevivieron juntas. Y algo crecía lentamente en esa cueva. Confianza. La lluvia paró, pero las nubes seguían pesadas como una advertencia. Rey y Bra llevaban horas moviéndose. Silenciosamente, despacio, y siempre fuera del camino principal. Bra se apoyaba en una muleta de madera que Rey le había preparado. Aún le dolían las piernas, pero se negaba a dejar que la cargara. «Necesito levantarme», le dijo. «Me he escondido demasiado tiempo». Ri lo respetaba. Justo cuando empezaba a anochecer, llegaron. Una pequeña cabaña destartalada en lo profundo del bosque. Este lugar pertenecía a un viejo cazador, dijo Ri, quitando el polvo de la puerta. Desapareció el año pasado. Lo dejó todo atrás. No aparece en ningún mapa. Nadie nos encontrará aquí. Vetra asintió. Sus ojos recorrieron la zona, siempre alerta, siempre observando. Los árboles a su alrededor crecían espesos y anchos. El lugar perfecto para desaparecer. Ri abrió la puerta con un crujido. Dentro, el aire era frío y estaba lleno de olores a viejos. Humo de leña, carne seca y algo más. «Cuidado», dijo Rey. «Podría haber trampas dentro». Entraron lentamente. El polvo flotaba a través de la luz de una linterna solar agrietada. Huesos de animales yacían en un lado de la habitación. Los estantes estaban llenos de herramientas y equipo, pero estaba vacío. Nadie había estado allí en meses. Ri ayudó a Bra a sentarse cerca de la chimenea. Luego recogió leña y encendió el fuego. Mientras el calor llenaba el espacio, Vetra se recostó y cerró los ojos un momento. «Extraño», susurró. «¿Qué es?» «Me siento segura». Ri sonrió suavemente. «Bien, te lo mereces». Pero Vetra no le devolvió la sonrisa. «No», dijo. «No me siento así». Más tarde esa noche, Ri encontró algo escondido tras una tabla suelta en la pared. Un viejo bloc de datos. Lo encendió con un pequeño celular portátil. Aparecieron líneas de texto. Un registro. Entrada 94. Seguía sin noticias de la base. Las trampas están vacías, pero algo observa desde los árboles. No es una bestia. Más inteligente. Más cerca. Entrada 95.
Vi a una chica en la trampa. No estoy seguro de qué es. Hermosa. Equivocado. No ayudé. Debería haber ayudado. Rey frunció el ceño. Leyó más. Docenas de entradas, todas del cazador. Muchas terminaban igual. Debería haber ayudado. Miró a Batra. Estaba apoyada la cabeza contra la pared, respirando lentamente. Ri susurró. Pero lo hice. A la mañana siguiente, Batra despertó con el olor a estofado. Ri había encontrado frijoles secos, hierbas y algunos tubérculos limpios. No era nada sofisticado, pero estaba picante. Batra le dio un mordisco. Un sabor extraño, dijo. Ri rió entre dientes. Comida humana. Siguió comiendo. ¿Por qué sigues haciendo esto?, le preguntó de repente. Él levantó la vista. ¿Haciendo qué? Protegiéndome, alimentándome, cargándome. No soy tu responsabilidad. Rey se encogió de hombros. Tal vez no. Pero cuando te encontré en esa trampa, tomé una decisión. Lo miró fijamente. ¿Hacer lo correcto?, preguntó. Él asintió. Kind ve la compasión como debilidad, dijo. Pero ahora lo entiendo. Se necesita fuerza para preocuparse. Se levantó lentamente usando su muleta. Quiero ayudar ahora, añadió. Enséñame a sobrevivir como tú. Ri sonrió. Muy bien, entonces. Empecemos por establecer defensas reales. Trabajaron juntos durante horas. Batra aprendió a construir una alarma de cable trampa, a apilar leña que ardía despacio pero caliente, cómo rastrear el movimiento sin dejar rastro. Y Rey, él también aprendió. Aprendió los nombres de sus estrellas, las canciones de su gente, el dolor que ella cargaba. Por la noche se sentaban junto al fuego, ya no eran extraños. Pero justo cuando el silencio se sentía apacible, el escáner sonó. Rey lo revisó y su rostro se endureció. ¿Qué pasa?, preguntó Batra, poniéndose de pie al instante. Nos encontraron. Fuera de la cabaña, sombras oscuras se movían entre los árboles. Soldados Rascari. Y no estaban solos. La bestia de antes, el depredador trampa del cazador, estaba con ellos, pero no los perseguía. Cumplía órdenes. La voz de Batra se quebró. Lo han entrenado. Ri miró por la ventana. ¿Cuánto falta para que lleguen a la cabaña?, preguntó. Rey cargó su blaster. No mucho. Batra respiró hondo y se irguió. Entonces no esperamos. Rey parpadeó. ¿Qué? Su voz era tranquila. Ya no me esconderé. Empezó con un solo crujido. Una ramita seca que se rompía bajo una bota. Rey se quedó paralizado. Bra giró la cabeza hacia la puerta, con los ojos penetrantes y brillantes a la luz del fuego. Su postura había cambiado. Ya no era una chica débil y perseguida. Ahora se erguía como alguien que había probado la muerte y la había rechazado. «Están aquí», susurró. Rey comprobó el blaster a su lado, completamente cargado. Se acercó a la ventana delantera y descorrió la cortina lo justo para ver la silueta de figuras con armadura, 3 de ellas moviéndose entre los árboles. Tras ellos, algo mucho más grande se movió en la oscuridad. Un sordo estruendo vibró en el suelo. La bestia. ¿Saben que estamos dentro?, preguntó. Lo saben, dijo Batra. Quieren que el miedo se instale antes de atacar. Ri se apartó de la ventana. Entonces eligieron la casa equivocada. Actuaron rápido. Rey movió la mesa contra la puerta. Batra cojeó hasta la ventana trasera y empezó a colocar fragmentos de vidrio improvisados en el suelo. Trampas dolorosas si alguien entraba. Entonces permanecieron juntos, respirando superficialmente, con el corazón latiendo fuerte. Afuera, más movimiento, pasos pesados, lentos, seguros. La puerta del ojo vibró. Ri levantó su blaster, luego silencio. Ni pasos, ni gruñidos, nada. Batra habló en voz baja. Están esperando el miedo. Ri respondió, disparémosles fuego.
Con manos expertas, Rey encendió un paño empapado en aceite y lo arrojó por la ventana hacia la copa de los árboles. ¡Zas! Una llama brillante iluminó el límite del bosque, revelando figuras acorazadas escondidas tras la maleza y a la bestia de ojos amarillos que se alzaba junto a ellas. La luz expuso sus rostros, fríos, despiadados, impasibles. Pero lo que no esperaban era que Bra se acercara a la llama. Cubierta con una capa, con el rostro marcado con arcilla roja, se erguía erguida, apoyada en su muleta como una guerrera que resurge de las cenizas. «Te veo», gritó. Su voz resonó por el bosque. Los soldados Rascarí se quedaron paralizados. Incluso la bestia se detuvo, olfateando el aire. «Me dejaste morir», continuó. «Pero no morí. Un humano me salvó». Entrecerró los ojos. «Me llamaste débil, pero estoy de pie, y no estoy sola». Ri se acercó a ella. No dijo nada, pero el blaster que sostenía habló por él. Una voz profunda gritó desde los árboles. «Regresa, Bra. Perdonaremos. Acaba con esta vergüenza». Vetra alzó la cabeza. «Tu perdón es una mentira. Tu vergüenza es miedo. Temían que un humano mostrara más honor que cualquiera de ustedes». Hubo silencio. Luego un gruñido. La bestia se desató. Rey no esperó. Lanzó una bengala aturdidora hacia la criatura que cargaba. Estalló con una luz azul brillante, cegando a la bestia el tiempo suficiente para que Batra se moviera. Rey disparó una vez, 2 veces, alcanzando el costado de la criatura, pero ésta siguió avanzando, aullando de rabia. «Ladrillos dentro», gritó Rey. Corrieron hacia la cabaña. La pared se estremeció cuando la bestia se estrelló contra ellos. Luego vinieron los soldados, espadas desenvainadas, armas zumbando. Rey derribó de una patada un barril de aceite ardiendo cerca de la puerta. Un muro de fuego rugió. Un soldado gritó cuando las llamas le alcanzaron la armadura. Otro intentó trepar por la ventana trasera, pero la muleta de Batra le dio en la cara. No era fuerte, pero sí feroz. Rey la agarró de la muñeca. Hora de irse. ¿A dónde? Al tejado. Treparon por un agujero en el techo. La lluvia lo había dejado resbaladizo, pero Rey logró sacarla. Debajo de ellos, la cabaña ardía. La bestia se retorcía, atrapada dentro del círculo de fuego. Uno de los soldados gritó algo en lengua Ruscari y corrió hacia el bosque. Los demás lo siguieron. En menos de 3 minutos, todo había terminado. El humo se elevaba en el aire. El fuego crepitaba. El enemigo había huido. Rey y Bra estaban sentados en el tejado, tosiendo, riendo, temblando. «Lo logramos», dijo Ri, limpiándose el hollín de la cara. Vetra no sonrió. Su voz era baja. Este era solo el primer grupo. Vendrán otros. Ri se volvió hacia ella. «Entonces seguimos adelante». «¿A dónde?» Hizo una pausa. Luego la miró. «En serio. Donde no puedan seguirnos. Donde tu nombre no significa desgracia. Donde construyamos algo nuevo». Vetra lo miró. Esta vez sonrió. El humo aún flotaba en el aire como un fantasma. Rey y Bra se habían alejado de la cabaña incendiada. Durante 2 días habían viajado por tierras agrestes, a través de viejos ríos secos, campos mineros rotos y colinas vacías donde incluso los pájaros se negaban a cantar. Ahora descansaban cerca de una pared de roca agrietada bajo un árbol muerto. Las estrellas brillaban como observadores silenciosos. Rey miró su escáner. «No hay señales de los Ruscari», dijo, pero Batra parecía insegura. «No se rinden», dijo en voz baja. «Enviarán más y la próxima vez no serán solo cazadores. Serán ancianos». Rey levantó la vista. «Que vengan». «No», dijo Vetra. «No vienen a atrapar. Vienen a borrar. Quemar el suelo. Silenciar la historia». Hizo una pausa. «Te matarán solo por estar cerca de mí». Las manos de Rey se apretaron. Entonces se hizo un silencio entre ellos, pesado, cargado de peso.
Ella lo miró de nuevo. Aún tienes una opción. Puedes irte ahora mismo. Regresa a tu nave. Regresa a tu mundo. Ri la miró, magullado, cojeando, pero orgulloso. La luz de una linterna cercana bailoteó sobre su rostro. Tienes razón, dijo. Si tengo una opción. Se levantó y respiró hondo. Entonces, sin apartar la mirada, dejó caer su radiobaliza, lo único que podía hacer que su nave volviera. Se hizo añicos contra la piedra. Los ojos de Vitra se abrieron de par en par. ¿Qué hiciste? Rey sonrió. Te elegí. No habló. Por un momento, su mente dio vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué un hombre renunciaría a la seguridad, al hogar, al futuro por ella? No lo entiendo, susurró. Ri volvió a sentarse a su lado. He estado en muchos planetas, he conocido a muchos tipos de personas, pero nunca he visto un coraje como el tuyo. Estoy roto. Estás de pie. Me persiguen. Yo también. Podrías haberlo tenido todo. Se inclinó ligeramente. Encontré algo mejor. Vetra apartó la mirada. Sus ojos ardían, no por el humo, sino por algo más. Nadie había estado nunca a su lado de esta manera, ni siquiera su propia sangre. Y ahora un humano, alguien criado bajo estrellas alienígenas, quemaba cada camino tras él para caminar a su lado. Pero la paz no duró mucho. Esa noche, el viento cambió. Vetra despertó primero. Sus orejas se crisparon. Algo andaba mal. Se arrastró hasta el borde de la pared de roca y miró hacia el valle. Su corazón dio un vuelco. 10 luces rojas se movían en la oscuridad. Aerodeslizadores. Silenciosos, suaves, rápidos. Están aquí, susurró. Ri despertó rápidamente. ¿Cuántos? La voz de Vetra era tranquila pero tensa. Demasiados. Rey revisó su equipo. Solo quedaba un blaster. No había suficiente energía. No había granadas. No había trampas. Miró a su alrededor. Solo la roca alta detrás de ellos. Señaló. Subimos. Ella dudó. Eso lleva al acantilado. Exactamente. Se movieron rápido. Rey la ayudó a subir. Las rocas eran afiladas, pero la adrenalina los empujaba hacia adelante. Detrás de ellos, las luces rojas se volvieron más brillantes. Las sombras se movían con velocidad. Ya no eran cazadores. Eran verdugos. En la cima del acantilado, llegaron a una pequeña meseta. El viento aullaba. Debajo de ellos, una profunda caída. Oscuridad infinita. Rey se giró. No hay forma de avanzar. Solo una forma de bajar. Nos alcanzarán en minutos, dijo Vatra. Ri la miró. Lo sé. Respiró hondo. No dejaré que te maten. Agarró una roca afilada y se dirigió hacia el borde del acantilado. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Ri, sorprendida. Si ven que sigues ayudándome, nunca dejarán de cazarte. Pero si muero aquí, serás libre. Ri dio un paso adelante. No, no he venido hasta aquí para verte morir. Dijiste que me elegiste. Lo hice. Entonces déjame salvarte. La voz de Rey se alzó. No, así no. Ella lo miró fijamente. Tormenta en sus ojos, pero lágrimas en el borde. Rey avanzó, la agarró de la muñeca y tiró de ella hacia atrás. Saltamos juntos o luchamos juntos, pero ya no te dejaré elegir sola. Los labios de Vetra se separaron, pero no salió ningún sonido. El rugido de los motores se acercaba. Entonces asintió y por primera vez se enfrentaron a la muerte lado a lado, no como alienígenas y humanos, sino como algo más grande. El cielo se quebró con el sonido de los aerodeslizadores en lo alto. Una luz roja rodeó el acantilado como ojos hambrientos. Voces en la lengua alienígena resonaron por la meseta. 10 soldados afilados, imponentes y despiadados, con armadura completa y armas de energía. Habían venido para poner fin a la prueba y borrar su vergüenza. Rey estaba con Brara al borde del acantilado.
Tras ellos, solo aire y una caída mortal. Frente a ellos, muerte en metal y fuego. No podemos ganar, susurró Vetra. Rey la apretó con más fuerza. Entonces nos aseguraremos de que nos recuerden. Pero justo antes del primer disparo, algo extraño sucedió. Vetra avanzó lentamente, levantando ambas manos, no en señal de rendición, sino de mando. Su voz resonó por el acantilado. «Basta». Los soldados se detuvieron. Uno de ellos se quitó el casco. Un rostro marcado por las cicatrices, ojos llenos de odio. «Rompiste el derecho, Batra. Dejaste que la presa se convirtiera en tu escudo. Estás junto a la inmundicia». Ella no se inmutó. «No, estoy junto a quien me sacó de tu trampa. ¿Quién me dio agua? ¿Quién me dio calor? Él te avergüenza». «No», dijo más alto. «Él me salvó». Rila miró con el corazón lleno, pero no dijo nada. La dejó erguida. Vetra se acercó a la línea enemiga. Su cojera había desaparecido, reemplazada por fuerza. «Lo llamas débil», gritó. «Pero él se enfrentó a tu bestia, combatió tu fuego y no se dio la vuelta». Se detuvo a pocos metros del soldado que iba al frente. «Lo llamo mi salvador». El instante se detuvo. Incluso el viento se detuvo. Entonces, tras ellos, ocurrió algo inesperado. Un profundo y antiguo zumbido vibró bajo el acantilado. Ri miró hacia atrás y vio los antiguos glifos en la roca brillando en azul. Símbolos ocultos durante mucho tiempo, revelados por la sangre, el fuego y la unidad. El acantilado no era solo roca. Era un templo. Un lugar de poder olvidado de una época anterior al dominio de los Rascarí. De repente, una ola de energía pulsó desde la piedra, expandiéndose. Los soldados Rascarí se tambalearon hacia atrás, con los escudos parpadeando. Sus armas se cortocircuitaron por un segundo, pero fue suficiente. Ri corrió hacia Bra, la agarró de la mano y la jaló hacia atrás. «Ahora», gritó. Corrieron, no por el acantilado, sino a lo largo de la estrecha cornisa detrás del muro del templo, apenas revelada por la luz pulsante. Siguieron disparos. Las rocas explotaron, pero el camino se mantuvo. Abajo, llegaron a una cueva oculta, el antiguo corazón de la montaña. Dentro estaba el silencio. Paredes brillantes, símbolos de paz, de unidad entre especies, un sueño olvidado. Vetra se quedó asombrada. Rascarí una vez creyó en esto, susurró. Antes de que eligiéramos el miedo, antes de construir trampas, Ri la miró. Entonces tal vez seamos el primer paso atrás. Horas después, salió el sol. Los soldados habían abandonado la persecución, creyendo que los dos habían caído a sus muertes. Pero Rey y Bra estaban sentados en un tranquilo valle abajo, viendo cómo la luz tocaba a él. Mundo de nuevo. Batra se apoyó en él, débil pero sonriente. «Lo cambiaste todo», dijo. Él negó con la cabeza. «No, lo hiciste». Ella rió entre dientes. «Ambos lo hicimos». Hubo una larga pausa. Luego su voz se volvió suave. «Cuando caí en esa trampa, pensé que lo último que vería sería mi propia sangre, mi fracaso. Pero en cambio, te vi a ti». Rey la miró a los ojos. «Y vi a alguien que valía la pena salvar». Ella le tocó la mano con suavidad. «No solo me salvaste de la muerte. Me salvaste de la persona en la que me estaba convirtiendo». Él permaneció en silencio. Luego añadió casi en un susurro. «Donde quiera que vayas ahora, yo también voy». Sonrió. «Bien, porque no voy a volver». Del fuego en el bosque, del acantilado y la persecución. Dos vidas se habían convertido en un solo camino. No porque fueran lo mismo, sino porque se eligieron el uno al otro cuando nadie más lo hizo. Ella había quedado atrapada en una trampa. Él había quedado atrapado en una elección. Y ambos habían escapado, no solos, sino